Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Iniciamos sesión hoy martes 8 de junio de 2021 con ustedes que son segundo año grupo C, Pensamiento Matemático 4. Iniciando recordándoles a ustedes que hoy es el día para entregar a ustedes sus actividades de la semana 3 y 4. Esto es, ustedes tienen que entregarme sus notas de clase de la parábola, la forma general de la ecuación de la parábola, conversión de forma ordinaria a forma general. Posteriormente, en esta semana 4, continuación y finalizando con el tema de la hipérbola, que es ayer día lunes, trabajamos la introducción, que es una hipérbola y cómo se construye, así como sus puntos y rectas notables. Hoy, el día de hoy, trabajamos lo que son elementos de la hipérbola con centro en el origen y fuera del origen. Al mismo tiempo, ustedes tienen que desarrollar su actividad número 2, esto es, en su libreta reciclada, trazar un plano cartesiano. En el plano cartesiano, dibujar una hipérbola, escribir los puntos y rectas notables de la hipérbola y escribir sus principales ecuaciones. ¿Vale? Y finalmente, la cartilla que ya se entregó la semana pasada, pero por si alguno de ustedes todavía no la ha entregado, suplico, ruego, lo haga a la brevedad posible. ¿Sí? Recuerden que para la entrega de su cartilla ustedes deben de generar 2 fotografías. La primera fotografía pone la reflexión de la lectura realizada. La segunda fotografía con exponiendo esta cartilla con sus padres o tutores. ¿Sale? Y esto conlleva el 10% de su calificación. La actividad 2, el 5%, y las notas de semana 1 y 2, el 5%. ¿Sale? Entonces, recuerden, hoy empiecen a subir sus actividades. Si alguno tuviera alguna complicación, alguna situación por la cual no haya podido entregar, mañana sería último día para entregar sus actividades. ¿Sale? Entonces, voy a iniciar el día de hoy con esta situación, con los elementos de la hipérbola, con el centro del origen, con un tutorial que ya tengo preparado para ustedes. Un segundo. Muy bien, bienvenidos al curso de la hipérbola y ahora hablaremos de la ecuación canónica de la hipérbola con centro en 0, 0. Pero para empezar a hablar de la ecuación canónica de la hipérbola, primero les quiero enseñar cómo reconocer, cuando ustedes vean una ecuación, cómo reconocer que esa ecuación efectivamente pertenece a una hipérbola. Acordémonos que una ecuación es una igualdad que contiene letras, en pocas palabras, ¿sí? Que contiene incógnitas. ¿Cómo se reconoce la ecuación de una hipérbola entre muchas ecuaciones? Una condición, la ecuación de la hipérbola debe tener 2 variables que generalmente esas variables van a ser la letra X y la letra Y. O sea, por ejemplo, esta ecuación ya no es una ecuación de una hipérbola. ¿Por qué? Porque solamente tiene la letra X. Esta sí tiene la letra X y la letra Y. Esta ecuación tiene solamente la letra X 2 veces, pero es solamente la letra X, entonces tampoco es una ecuación de una hipérbola. Bueno, aquí les quiero aclarar, a pesar de que dijera aquí la Y, no es hipérbola, ya les voy a decir cuál es la otra razón, ¿no? Aquí esta ecuación tiene la X, la Y y otra vez la X, entonces aquí ¿cuántas letras hay? 2, la X y la Y, por ahora no la vamos a descartar y esta ecuación también tiene la X y la Y. Otra condición que tiene una ecuación para que sepamos que sea una ecuación de una hipérbola. La condición es que la X y la Y deben estar elevadas al cuadrado como máximo exponente, ¿no? Por ejemplo, no podría decir ni X al cubo, ni a la 4, ni a la 5, sino el máximo exponente, y debe estar ese máximo exponente, debe ser al cuadrado, o sea, X al cuadrado y Y al cuadrado. Aquí tenemos la X al cuadrado, pero la Y elevada a la 1, entonces esta no es una hipérbola. Aquí tenemos la X al cuadrado y la Y también elevada al cuadrado, a pesar de que hay otra X, pero el exponente máximo de la X es el número 2, y está ese exponente máximo. Por ahora no podemos descartar esta.
Y en esta ni la x ni la y están al cuadrado, entonces esta tampoco es una hipérbola. Tercera condición, a grandes rasgos, ¿no? Porque tiene más condiciones. Tercera condición es que el coeficiente de la x al cuadrado y de la y al cuadrado deben tener signos diferentes. ¿Cuál es el coeficiente? Acordémonos que es el numerito que está acompañando a esa letra. En este caso, el coeficiente de la x al cuadrado es positivo y el coeficiente de la y al cuadrado también es positivo. ¿Qué quiere decir? Que esta no es una hipérbola, ¿sí? Entonces, esta también la descartamos. Recordando temas anteriores, esta sería la ecuación de una elipse. Pero ahora vamos a observar diferentes ecuaciones que sí son hipérbolas, como todas estas. ¿Por qué se reconoce que son hipérbolas? Porque cumplen las condiciones que les dije, ¿no? Primera condición, que en todas está la letra X y la letra Y, ¿sí? No importa cuántas veces. Segunda condición, que el exponente máximo de la x y de la y debe ser el número 2. Miren que aquí está x al cuadrado, y al cuadrado. Aquí está x al cuadrado, y al cuadrado. Lo mismo acá. Y aquí, a pesar de que no dice exactamente x al cuadrado, pero por estar la x dentro de un paréntesis que está elevado al cuadrado, pues aquí dice x al cuadrado. Y aquí también sucede lo mismo con la y al cuadrado. No importa, miren que esté organizada de esta forma, lo importante es que dice x al cuadrado, y al cuadrado. Al igual que aquí, x al cuadrado y y al cuadrado. Y la tercera condición, que los coeficientes de esas letras al cuadrado son diferentes de diferentes signos. Miren que aquí el coeficiente de la x es el número 1, ¿sí? Acordémonos que es el número 1 cuando no hay, pero es positivo, y el de la y al cuadrado es negativo. El de la x al cuadrado, atrás hay un signo positivo, y el de la y al cuadrado es el negativo. Lo mismo aquí, negativo y positivo. Aquí, atrás de esa x al cuadrado, hay un signo positivo cuando no hay signo, y atrás de la y al cuadrado hay un signo negativo. Lo mismo aquí, negativo y positivo. Pero como nos podemos dar cuenta, a pesar de que todas estas son ecuaciones de la hipérbola, aquí podemos ver que se puede organizar de muchas formas diferentes. Solamente en este video vamos a hablar de la ecuación canónica, y que además tiene el centro en 0, 0. ¿Cómo reconocer cuál es la ecuación canónica de la hipérbola? Porque está escrita de esta forma. Como esta y como esta. Ya voy a borrar estas tres porque no las necesito. O bueno, por ahora no las borro para que vean por qué estas no son canónicas. Esta es una ecuación canónica porque cumple las siguientes condiciones. Hay dos fracciones igualadas al número 1. Siempre debe estar al otro lado de esas dos fracciones el número 1. Miren que aquí hay dos fracciones y el número 1. Siempre una fracción debe ser positiva y la otra debe ser negativa. Y además, pues simplemente la x y la y deben estar al cuadrado solas, no deben tener ningún número, por ejemplo aquí que diga 5 ni 4x al cuadrado, lo mismo la y. Miren que aquí la x no tiene coeficiente y la y tampoco tiene coeficiente, tiene un numerito pero sumando o restando, ¿sí? A grandes rasgos, estas son las condiciones para que se reconozca que una ecuación está escrita en la forma canónica. Miren que estas no cumplen las condiciones porque no hay ni fracciones, no están igualadas a 1. En este caso, estas tres ecuaciones están escritas en la forma general, de la que ya vamos a hablar más adelante. Ahora, aquí tenemos las dos ecuaciones canónicas, ¿sí? Escritas de la forma canónica. Simplemente es la forma en la que esté ordenada, por eso es que se llama canónica. Ahora, entre estas dos ecuaciones hay una que sí tiene el centro en 0, 0 y otra que no. ¿Cómo se reconoce la que tiene en centro 0, 0? Porque arriba en cada fracción solamente dice x al cuadrado y y al cuadrado. Como aquí está de otra forma, esta ya tiene centro en hk, que de este tipo de ecuaciones vamos a hablar en el siguiente video. Pero entonces, como me voy a centrar en esta, ¿sí? Que de eso se trata el video, de hablar de la ecuación canónica de la hipérbola con centro en 0, 0, que es cualquiera que esté ordenada de esta forma, pues voy a trabajar con esta ecuación. Entonces, ¿cómo se reconoce una ecuación canónica de la hipérbola con centro en 0, 0? Ya les dije, debe haber dos fracciones, deben estar igualadas a 1, siempre igualadas a 1. Una fracción debe ser positiva y la otra negativa. Y arriba debe decir solamente x al cuadrado y y al cuadrado. Puede que aquí diga y al cuadrado y x al cuadrado, eso es lo de menos. El orden, ya vamos a ver que pues cambia ciertas cositas. Pero lo importante es que diga x al cuadrado y y al cuadrado en la parte de arriba. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de la ecuación escrita en la forma canónica? Porque en este tipo de ecuación podemos encontrar todos los elementos de la hipérbola
del que ya hablamos en el video anterior, que les recomiendo que si no lo han visto, lo vean, ¿no? Esta es la forma que debemos acordarnos de la forma canónica. Miren que hay solamente estos dos tipos de orden en la forma canónica, que es la siguiente. Miren que siempre debe ir igualado a 1. Abajo dice a al cuadrado y b al cuadrado. Pero lo que cambia es que a veces dice primero x al cuadrado y después y al cuadrado, o primero y al cuadrado y después x al cuadrado. Esta ecuación, ¿a cuál se parece? Observamos que se parece a esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero dice x al cuadrado y esa x al cuadrado está positiva y después dice y al cuadrado y la y al cuadrado está negativa, ¿sí? Siempre debe suceder así. A veces de pronto podríamos encontrarla aquí el negativo y aquí el positivo, pero primero habría que ordenar porque primero debe ir la fracción positiva y luego la fracción negativa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones? Que si encontramos una ecuación de esta forma es porque esta ecuación tiene su eje principal paralelo al eje X. Y esta tiene su eje principal paralelo al eje Y. ¿Cómo se sabe, por ejemplo, aquí, cuál es el eje principal de esta hipérbola? Porque miramos cuál es la fracción positiva. Como les decía, a veces puede estar desordenada, pero lo que miramos es la fracción positiva. ¿Cuál es la fracción positiva? La que contiene la letra X. O sea que esta hipérbola tiene su eje principal paralelo al eje X. O sea que al graficar nuestra hipérbola debemos graficarla paralela al eje X y acordémonos que en esa recta, como lo vimos en el video anterior, es donde vamos a trazar nuestro centro, nuestros vértices y nuestros focos, ¿sí? Si llegara a ser como esta, que tiene su eje principal o eje real paralelo al eje Y, entonces ya tendríamos que hacer una recta vertical en la que va a ir el centro, los vértices y los focos, ¿sí? Bueno, aquí a grandes rasgos, ¿no? Pero bueno, ¿qué más elementos podemos conocer de la hipérbola cuando está escrita en su forma canónica con centro en 0, 0? Bueno, lo acabo de decir, cuando solamente dice x al cuadrado y y al cuadrado, ya sabemos que el centro es el punto 0, 0. ¿Qué más se sabe? Miren que siempre abajo del positivo está a al cuadrado y abajo del negativo, en esa fracción, está b al cuadrado. O sea que ya se sabe que este numerito que está debajo de la fracción positiva, este numerito es a al cuadrado y este número que está debajo de la fracción negativa es b al cuadrado. Acordémonos que la a y la b son medidas muy importantes para realizar el rectángulo principal que nos sirve para empezar a graficar la hipérbola, ¿no? Pero entonces aquí conocemos a al cuadrado y b al cuadrado. La idea es conocer cuánto vale la a y cuánto vale la b. Para esto es algo muy sencillo. Como ya sabemos que en esta ecuación a al cuadrado es 9, pues puedo colocarlo así. Voy a colocarlo por acá. A al cuadrado es 9. Como yo quiero conocer la a, lo único que debemos hacer es quitar este cuadrado. ¿Cómo se quita? Colocando raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y sacando la raíz, ¿no? La raíz aquí se elimina con el cuadrado, entonces nos queda que a es igual a la raíz cuadrada de 9, que es 3. Acordémonos que una raíz tiene respuesta positiva y negativa. En este caso solamente se toma la respuesta positiva porque como son medidas, ¿sí? La a, la b y la c son medidas. Esas medidas siempre tienen que ser positivas, ¿no? Entonces, aquí como la a al cuadrado valía 9, puedo colocar aquí a al cuadrado vale 9. Entonces automáticamente se conoce que la a vale 3. Y lo mismo podemos hacer con b al cuadrado. Miren que aquí dice que b al cuadrado en mi ecuación es 25. Y también podríamos hacer el mismo proceso, sacar la raíz cuadrada a ambos lados. Ya me voy a saltar ese paso, entonces aquí la raíz se elimina con el cuadrado y nos queda que la b es igual a la raíz cuadrada de 25, que en este caso es 5. Entonces miren todo lo que podemos conocer con la ecuación canónica. Conocemos que su eje principal o real va paralelo al eje X, que el centro está en 0, 0, que la A mide 3, que la B mide 5, y ya con estos datos podríamos graficar nuestra hipérbola, que eso ya lo vamos a ver en un siguiente video. Aquí la idea era que comprendiéramos cuál era la ecuación canónica y cuáles eran los elementos que podíamos encontrar con esta. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen.
Es lo que se refiere a ecuación de la hipérbola con centro en el origen. Ahora, el otro video que también ya les tengo preparado es con centro fuera del origen. ¿Dónde están ubicados los puntos B? Sí. Pero es un dato que puedo calcular del video. Este formulario que nos servirá de guía para resolver los siguientes ejemplos. Ejercicio 1. De acuerdo a la gráfica, completa la tabla. Lo primero que voy a hacer es poner a un lado mi formulario para ver qué tipo de orientación tienen estas hipérbolas. En el primer caso, si tú observas, abren izquierda-derecha y en el segundo hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, las que tengo en mi ejercicio están en el segundo caso, que es hacia arriba y hacia abajo. Voy a quitar el formulario, ya solo voy a proyectar el caso que corresponde a mi ejercicio. Voy a comparar la gráfica de mi ejercicio con la de mi formulario para ver qué datos puedo obtener. En el punto medio entre los focos o los vértices está el centro. También tenemos los vértices alineados a los focos. De una vez voy a poner las coordenadas del centro, que son menos 3,1 y los vértices 3,5 y 3, menos 3. Los focos se encuentran en 3,6 y 3, menos 4. De acuerdo a mi formulario, la distancia entre el centro y el vértice se le llama A. Entonces voy a contar los cuadros de distancia que hay entre esos dos puntos. En este caso son 4 cuadritos. Entonces A vale 4. A la distancia del centro al foco se le llama C. Por lo tanto, C vale 5. En mi gráfica no me dicen dónde están ubicados los puntos B, pero es un dato que puedo calcular con la siguiente fórmula. Voy a despejar B cuadrada, por lo tanto voy a cambiar a de lugar. Está con signo más, pasa con signo menos. Entonces el despeje nos quedaría C cuadrada menos A cuadrada y eso es igual a B cuadrada. Sustituyo, en lugar de C pongo 5, en lugar de A 4. Voy a elevar al cuadrado, 5 por 5, 25 menos 4 por 4, 16. 25 menos 16 es igual a 9. Cualquier literal al cuadrado se puede despejar sacando la raíz cuadrada. Entonces, B va a ser igual a la raíz cuadrada de 9. Y raíz cuadrada de 9 da 3. Por lo tanto, B vale 3. Los puntos P se ubican a la izquierda y derecha del centro. Entonces voy a avanzar 3 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia la derecha. Por lo tanto, ahí están ubicados los puntos B. Calculamos las longitudes. Longitud del eje transverso es la distancia de vértice a vértice. Puedo leerlo directamente de mi gráfica o puedo utilizar la fórmula que es 2 veces A. A vale 4, entonces 2 por 4, 8. Longitud del eje conjugado es la distancia de B a B. De igual manera puedo sacarlo directamente de mi gráfica contando los cuadros de distancia entre esos dos puntos o puedo aplicar la fórmula que es 2 veces B. B vale 3, entonces 2 por 3, 6. Longitud del lado recto, recuerda que es la distancia que pasa por el foco. Y su fórmula es 2 veces B cuadrada sobre A. Yo ya sé que B vale 3 y 3 al cuadrado da 9. Ya sustituí aquí el valor al cuadrado. 2 por 9, 18. Y 18 entre 4, 4.5. Voy a marcar esa distancia de 4.5 en la gráfica. Acuérdate que pasa por los focos y los extremos tocan la hipérbola. Excentricidad, la fórmula es C sobre A. C vale 5 y A vale 4. Y 5 entre 4, 1.25. La ecuación que representa esa orientación de la hipérbola la tengo aquí en la parte inferior. La voy a copiar tal cual. Y recuerda que solo se sustituye lo de color naranja. Es decir, HK, que son las coordenadas del centro. H vale 3 y K vale 1. Y en la parte inferior sustituyo A y B. A vale 4 y B vale 3. Sustituyendo estos valores nos queda de la siguiente manera. Por último, ya solo voy a elevar al cuadrado estos números. 4 por 4, 16. Y 3 por 3, 9. Esta es la ecuación ordinaria de la hipérbola. Voy a desarrollar la ecuación general. Ya solo voy a poner los resultados de cada uno de los elementos. Y vamos a empezar a desarrollar esta ecuación.
Una vez que determiné la ecuación ordinaria, vamos a determinar ahora la ecuación general. Lo primero que tengo que hacer es desarrollar los binomios cuadrados perfectos, que es lo que está en la parte superior de la fracción. Entonces lo de abajo lo voy a dejar igual y voy a hacer los puros binomios. Entonces recuerda que al elevar un binomio al cuadrado, primero elevo al cuadrado el primer término. Y por y cuadrada. Elevo al cuadrado el segundo término, 1 por 1, 1. Y menos por menos, más. Se hace 2 veces tanto el número como el signo. Y el término del medio es multiplicar estos dos términos y ponerlo doble. Es decir, menos 1 por y, menos 1y. Y lo doble, menos 2y. ¿Sale? Voy a hacer lo mismo con el otro binomio. X por x, x cuadrada. 3 por 3, 9. Por último, el término del medio es una combinación. Menos 3 por x, menos 3x. Y lo doble de menos 3, menos 6x. El signo del medio que tienes en el binomio debe coincidir con el término del medio cuando solucionas ese binomio. Los demás signos son positivos, nada más el del medio es el que cambia. Y debe de ser igual al que tienes en la parte superior. El paso que sigue es solucionar esta fracción. Entonces primero voy a multiplicar cruzado. El 9 por esos tres términos. 9 por y cuadrada, 9y cuadrada. Menos 9 por 2, 18y. Y 9 por 1, 9. Voy a hacer lo mismo, pero ahora en sentido contrario. El 16 lo voy a multiplicar por estos tres términos. Pero ojo aquí, como hay un menos, ese menos afecta a los tres términos que están en la parte superior, ¿sale? Entonces 16 por x cuadrada son 16x cuadrada. Y por este menos da menos 16x cuadrada. Después multiplico el 16 por 6x, nos da 96. Y menos por menos, más. Por último, 16 por 9 da 144. Y más por el menos da menos. Entonces nos queda menos 144. Para la parte inferior multiplico los dos denominadores, es decir, 16 por 9 y esto nos da 144. Y esto es igual a 1. Voy a quitar esta fracción cambiando el denominador al lado derecho. Entonces, como está dividiendo, pasa multiplicando y 144 por 1 nos da 144. Todo lo que está en el numerador lo voy a pasar exactamente igual. Nos quedaría de la siguiente manera. Ya nada más voy a acomodar términos. Los términos con exponente 2 los voy a poner al principio, que son los que están subrayados de color verde. Después los que tienen XY, los de color azul. Y hasta el final voy a poner los de color naranja, que son los términos independientes. Acuérdate que la ecuación general se caracteriza por estar igualada a 0. Entonces voy a aprovechar para cambiar este término de lugar. Está con signo más, lo voy a cambiar con signo menos e igualo a 0. Nos quedaría de la siguiente manera. Por último, ya solo voy a hacer esta operación. 9 menos 144 y menos 144 nos da menos 279. Todo lo demás lo bajé exactamente igual. Y esta es la ecuación general que representa esa hipérbola. Para calcular las asíntotas vamos a trazar un rectángulo que pase por los vértices y por los puntos B. Y voy a unir las esquinas de este rectángulo. Entonces ahí está una asíntota y aquí está la otra asíntota. Para determinar las ecuaciones de estas rectas vamos a utilizar esta fórmula donde H y K son las coordenadas del centro y ahí B son los valores que ya calculamos. A vale 4 y B vale 3. Te voy a mostrar cómo hacerlo de una manera un poco más sencilla sin hacer el cálculo con la fórmula. Okay. Lo que voy a hacer primero es determinar cuál pendiente es positiva y negativa. Imagina que vas a caminar sobre estas rectas. Si al caminar aumentas la altura o vas cuesta arriba, esa pendiente es positiva. Entonces solo voy a sustituir esta parte de aquí. A vale 4, que es lo que puse en la parte de arriba, y B vale 3. Entonces y es igual a 4/3 de x. Y para el último número, que es menos 3, solo vas a ver en qué valor cruza respecto al eje de la y. Si te fijas, esa recta cruza en menos 3, que es este número que está aquí. Cuando tenemos la gráfica es más sencillo hacerlo de esta manera y ya no tengo que sustituir valores y hacer proceso algebraico. Esta ecuación de la recta está de la forma pendiente ordenada en el origen. Voy a calcular la ecuación de la otra pendiente. Entonces recuerda
que si caminamos por esta recta de izquierda a derecha y va disminuyendo la altura o vas cuesta abajo, la pendiente es negativa. Entonces me va a quedar la misma pendiente de la ecuación pasada, es decir, 4/3, nada más que esta pendiente va a ser negativa. Y este valor que está al final es donde cruza esa recta con el eje de las y. Recuerda que ese es el eje de las y. ¿En qué valor cruza esa recta? En +5. Entonces es este valor que tenemos aquí. Es más sencillo hacerlo de esta manera que aplicar la fórmula. Vamos a ver el otro ejemplo. Ejemplo 2. De acuerdo a los datos, completa la tabla. A diferencia del ejercicio 1, en este ejemplo nos dan la ecuación. Entonces voy a poner mi formulario para ver a cuál caso se parece esta ecuación. Si te fijas, la diferencia entre estos dos casos es el término de arriba. El primero empieza con X y en el segundo empieza con Y. Entonces voy a observar con qué literal empieza mi ecuación. En este caso es con X. Quiere decir que esta ecuación representa el primer caso. Voy a quitar este formulario y ya solo voy a dejar el caso que corresponde a la ecuación que me dan. Voy a comparar mi ecuación con la del formulario para ver qué datos puedo obtener de este. Si tú observas, el valor que acompaña a la X es H y el valor que acompaña a la Y es K. Entonces, el 2 va a ser la H y el 3 va a ser K. H y K son las coordenadas del centro, pero acuérdate que las voy a cambiar de signo. Entonces, el centro se encuentra en -2,3. Si tú observas, el valor numérico que está abajo del término de X es A cuadrada. De ahí voy a obtener A sacándole raíz cuadrada 64 y da 8. A vale 8. El valor numérico que está debajo del término de Y es B cuadrada. Entonces también puedo obtener de ahí B. B cuadrada vale 36. Entonces para obtener solo el valor de B le saco raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de 36, 6. Son los únicos datos que puedo obtener de la ecuación. Voy a calcular de una vez C con la siguiente fórmula. A cuadrada, pues ya tengo ese valor, lo voy a sustituir directo y B cuadrada vale 36. Entonces, C cuadrada es igual a 64 más 36 y eso nos da 100. Despejo la C con la raíz cuadrada y raíz cuadrada de 100 es 10. C vale 10. Ahora sí, voy a ir graficando estos datos que ya tengo. El centro está en -2,3. Aquí está. Ten cuidado con la escala, cada cuadrito representa 2 unidades, ¿sale? Voy a graficar el valor de A. Yo ya vi que A es la distancia del centro al vértice. Y los vértices están izquierda a derecha. Entonces avanzo 8 a la derecha y 8 a la izquierda. Ahí están los vértices. Ya grafiqué A, voy a graficar B. B es la distancia del centro al punto B. Y los puntos B están arriba y abajo. Entonces voy a avanzar 6 unidades hacia arriba y 6 unidades hacia abajo. Por último tenemos el valor de C, que es la distancia del centro al foco. Y los focos están a la izquierda y a la derecha del centro. Entonces avanzo a partir del centro 10 unidades a la izquierda y 10 unidades a la derecha. Voy a poner las coordenadas del vértice. Uno está en 6,3 y el del lado izquierdo en -10,3. En el caso del foco, tenemos el del lado derecho en 8,3 y el del lado izquierdo en -12,3. Vamos a calcular de una vez las longitudes. Longitud del eje transverso es 2 veces A, o es la distancia de vértice a vértice. A vale 8, entonces 2 por 8, 16. Quiere decir que hay 16 cuadritos de vértice a vértice. Longitud del eje conjugado es 2 veces B. B vale 6, entonces 2 por 6, 12. Y esa es la distancia entre los puntos B. Longitud del lado recto es 2 veces B cuadrada sobre A. B cuadrada, pues voy a sustituir de una vez ese valor ya elevado al cuadrado, es 36. Y en lugar de A voy a poner 8. La operación de arriba queda 36 por 2, son 72. Y 72 entre 8 da 9. Recuerda que la longitud del lado recto es la distancia que pasa por los focos y toca los extremos de la hipérbola. Como esta longitud mide 9 unidades, voy a avanzar 4,5 hacia arriba y 4,5 hacia abajo, para que sumado nos den las 9 unidades. Entonces nos quedaría ahí. Y acuérdate que lo tengo que hacer doble vez porque tengo 2 focos. Ya que tengo esas longitudes, ahora sí puedo trazar las hipérbolas. Recuerda que debe de pasar por los extremos de esta longitud y por los vértices. Nos quedarían de la siguiente manera.
Excentricidad es C sobre A. C vale 10 y A vale 8. Y 10 entre 8 da 1.25. Para calcular la ecuación general voy a poner los puros resultados en la tabla para dejar espacio para hacer el cálculo de la ecuación general. Aquí tenemos la ecuación ordinaria. Recuerda que primero voy a hacer los binomios cuadrados que están en la parte superior. Entonces, x por x, x cuadrada. Elevo al cuadrado el segundo término. 2 por 2, 4. Luego hago una combinación de estos dos términos, los multiplico. 2 por x, 2x. Y lo doble, 4x. Y bajo exactamente el mismo signo que tengo aquí en medio, lo bajo en el término de en medio. Siempre me deben de coincidir. Voy con el siguiente término. Y por y cuadrada. 3 por 3, 9. Y menos por menos, más. Y el de en medio es una combinación. Menos 3 por y, menos 3y. Y lo doble, menos 6y. Voy a resolver la fracción. Entonces multiplico cruzado el 36 por esos tres términos. 36 por x cuadrada, 36x cuadrada, 36 por 4x da 144x y 36 por 4 da 144. Voy a hacer lo mismo pero multiplicando cruzado los otros dos términos. Aquí solo recuerda que tienes que ser cuidadoso con este signo. Como es negativo, tengo que multiplicar el signo de cada término por ese menos. Entonces nos quedaría 64 por y cuadrada da 64y cuadrada. Y más por menos, porque acuérdate que la y al principio pues tiene un más, da menos. Entonces nos queda menos 64y cuadrada. 64 por 6y da 384y. Y menos por menos da más. Por último, 64 por 9 nos da 576. Y más por menos da menos. Para calcular el denominador, multiplicamos los dos denominadores. 64 por 36 nos da 2304. Y esto es igual con 1. Voy a quitar el denominador, está dividiendo, pasa multiplicando al 1. Entonces nos queda 2304 por 1, 2304 y todo lo demás va a ser exactamente igual. Acomodamos términos, primero voy a poner los que tienen exponente 2, luego los que tienen exponente 1 y al último los términos independientes. Entonces primero irían los que están subrayados de color verde. 36x cuadrada menos 64y cuadrada. Luego los que están de azul, más 164x más 384y. Y por último los términos independientes. 144 menos 576 y este término lo voy a cambiar de lugar, está con signo más, cambia con signo menos. Entonces por eso nos queda menos 2304. Y además igual a 0, porque acuérdate que la ecuación general se caracteriza por estar igualada a 0. Si observas, el 2304 es el único término que cambió de signo. Todos los demás bajaron con el mismo signo que tenían. Ya nada más voy a hacer esta operación de los términos independientes. 144 menos 576 menos 2304 nos da menos 2736. Todo lo demás baja exactamente igual. Y esta es la ecuación general de la hipérbola. Voy a trazar las asíntotas. Recuerda que para trazarlas, trazo un rectángulo que pase por los vértices y por los puntos B. Y uno las esquinas de ese rectángulo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. La fórmula para calcular las asíntotas es y menos k es igual a más menos b sobre a por x menos h. Solo tendrías que sustituirlo de color naranja, que es h y k, que son las coordenadas del centro, y a y b, que ya tengo esos valores. A vale 8 y b vale 6. Vamos a poner la ecuación. Te voy a enseñar cómo hacerlo de una manera muy fácil sin aplicar esta fórmula. Recuerda que para saber si la pendiente de una recta es positiva o negativa, podemos imaginar que caminamos sobre esta recta. Si al caminar aumentamos la altura o vamos cuesta arriba, la pendiente es positiva. La pendiente de esta recta, pues la podemos calcular muy fácilmente, sustituyendo nada más B, que en este caso vale 6, y A, que en este caso vale 8. Y este valor de aquí que ponemos al final es el número en el que cruzo esa recta en el eje de la Y. En este caso pasa por 4.5, ¿sale? De esta manera la podemos calcular sin hacer la operación. Voy a hacer lo mismo con la otra pendiente. Recuerda que si caminamos de izquierda a derecha sobre esta recta y al caminar
disminuimos la altura o vamos cuesta abajo, la pendiente de esa recta es negativa. Va a ser el mismo valor de la pendiente de la recta que ya calculé, es decir, 6 sobre 8, nada más que esta pendiente es negativa. Entonces nos quedaría y es igual a menos 6 sobre 8x, y este 1.5 es donde cruza esa recta con el eje de la y, cruza en 1.5. Si te fijas, es muy sencillo. Te voy a dejar unos ejercicios para que practiques. Recuerda que las respuestas van a estar en la parte de los comentarios. Nos vemos en el siguiente tema. Saludos. Bye. Bien, con esto estamos finalizando nosotros el tema de hipérbola. Y sería todo por el día de hoy. Bueno, bien di las indicaciones al inicio de clase. Suplicarles que hoy envíen sus actividades, ¿sí? Lo que es actividad 2, la cartilla ya la enviaron. Por si hubiese alguien que haya faltado, suplico lo envíe a la brevedad posible. ¿Alguna duda, algún comentario, chicos? No, profe. Bien, entonces finalizamos, ¿sale? Y ya mañana ya solamente nos vemos para ver calificaciones que tengan de semana 3 y 4. Los que ya hayan entregado producto integrado los voy calificando poco a poco y espero ya mañana entregarles también su calificación. Sería todos, chicos, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.